Hablemos de estos terroríficos animales. Los jabalíes es una especie de animales de la familia suidos, se distribuyen por todo el mundo, pero más en los Estados Unidos y Canadá. En estos dos países son una plaga. Los jabalíes son animales peludos, con dos colmillos salidos, también son primos del cerdo común. Se alimentan de cualquier cosa que encuentren. Pueden correr a más de 50 km/h y pesar hasta 300 kilogramos. Son animales con una tasa de reproducción muy alta, y tienen camadas cada año. Los jabalíes viven en los bosques, pantanos y bajos montes. Se les puede encontrar en Europa, Asia Central y Meridional, norte de África y América. En esta última se les considera una plaga muy agresiva. Por eso se les puede cazar. A estos animales les gustan los bosques condicifolios con hojas mixtas y muertas. Los jabalíes son una plaga casi en todo el mundo, más en América. Añadiéndole sue se reproducen como máquinas. Cualquier cosa que pillan se lo comen, carne, vegetales o sus propios excrementos. Son una plaga peligrosa, atacan hasta a los humanos. La alimentación de los jabalíes es principalmente vegetariana, aunque también pueden comer animales invertebrados. Su dieta incluye hierbas, ramas, raíces, frutos, vegetales, rizomas, bayas, brotes, cortezas y hojas. La alimentación de los jabalíes varía según la estación climática del lugar. Durante el invierno, comen hierbas, ramas y raíces. Durante la primavera, comen animales invertebrados. En otoño, disfrutan de las bellotas, frutos y vegetales. Los impactos negativos que ocasiona el jabalí como especie exótica invasora son alteraciones en la estructura y estabilidad del suelo. Los jabalíes generan ambientes abiertos que por ende provocan el crecimiento de malezas. También aumentan el riesgo de la erosión del suelo, depredación de frutos y semillas de plantas nativas. Hoy en día la presencia del jabalí en montes, campos y ciudades es cada vez más frecuente, con una explosión poblacional durante las últimas décadas causada, en mayor medida, por la despoblación rural y los consiguientes cambios en el uso del suelo. Esta oportunista y prolífica especie se ha adaptado perfectamente a dichos cambios, llegando a colonizar incluso el medio urbano de muchas ciudades europeas, véase como ejemplo, Berlín y Alemania. Los investigadores GEMAS y PV Genop se preguntaron cuál era el impacto que podrían tener los jabalíes sobre las plantas y animales del medio que ocupan. Aunque es un animal omnívoro, la mayor parte de su dieta es vegetariana, y aproximadamente el 80%, y principalmente se dedican a ozar o buscar bayas, raíces y tubérculos en el suelo, de 5 a 15 centímetros de profundidad. El impacto que tiene sobre las especies vegetales no se limita a su mera reducción, sino que depende de la carga animal, es decir, el número de jabalíes por superficie de terreno, siendo este un factor muy importante, ya que un pequeño número o una pequeña carga animal favorece la diversidad y dispersión en las zonas boscosas, mientras que cuando hay un número excesivo de animales se produce inevitablemente un daño a la flora del lugar. Las típicas ozaduras de los jabalíes provocan por un lado una erosión mecánica en el suelo, dañando a las especies herbáceas principalmente y aumentando la erosión por lavado del suelo, pero por otro lado, ese laboreo del terreno favorece la absorción de nutrientes por parte de determinadas plantas, como los árboles leñosos. Por otro lado, se encuentran las especies animales, que representa una porción menor de su dieta, pero de gran importancia. El impacto que tiene sobre los animales varía, desde el efecto positivo que tiene sobre algunos insectos, considerados plaga en la agricultura, hasta el efecto que tiene sobre los vertebrados, tanto ganado doméstico, predación en corderos recién nacidos, como fauna silvestre, predando pequeños roedores, huevos y pollos de aves, como las perdices, faisanes o el propio urogallo. Aunque sea de manera anecdótica, se debe mencionar relaciones de mutualismo entre el jabalí y urracas, y por último, no podemos olvidar la función que tiene en el ecosistema como especie presa de los grandes depredadores como el lobo. Los autores se preguntan, ¿puede el jabalí regular las dinámicas poblacionales de las especies animales y vegetales? ¿Influye en la biodiversidad la densidad de jabalíes, sobre todo cuando la especie es invasora? ¿Cómo responderá el medio sin la ausencia de la especie? ¿Con cuántas especies compite?
Las respuestas seguramente sean afirmativas e intensas, pero pasan primero por eliminar las poblaciones invasoras y estudiar cómo responde el medio tras la eliminación / reducción de su población. La caza del jabalí es el rey de la caza mayor en España y se puede hacer en las modalidades de gancho, batida, montería, aguardo o espera nocturna, en ronda con perros de agarre, a trailla con perros de rastro, en algunas comunidades, al salto. Los cazadores deben cumplir con la normativa vigente, respetar los ciclos y las épocas de caza, para adoptar medidas de seguridad y higiene. La técnica de caza del jabalí al salto es verdaderamente emocionante. Conocer sus secretos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en esta modalidad de caza. Para lograrlo, es importante estar bien preparado y conocer las características y comportamientos del jabalí. Uno de los aspectos fundamentales para tener éxito en esta modalidad de caza es la elección del lugar adecuado. Los jabalíes suelen frecuentar zonas con abundante vegetación y agua cerca, por lo que es recomendable buscar áreas boscosas o de matorral espeso. Además, es importante tener en cuenta los vientos predominantes para evitar que nuestro olor sea detectado por los animales. Otro elemento clave es la elección del momento adecuado para la caza. Los jabalíes son animales principalmente nocturnos, por lo que las horas de madrugada y crepúsculo son las más propicias para encontrarlos activos. También es importante tener en cuenta la época del año, ya que en los periodos de celo o de escasez de alimentos, los jabalíes son más vulnerables y están más dispuestos a dejarse sorprender. Una vez en el lugar de caza, es fundamental moverse con sigilo y en silencio. Los jabalíes tienen un sentido auditivo muy desarrollado y cualquier ruido podría alertarlos de nuestra presencia y hacer que huyan. Es preferible avanzar despacio y prestando atención a cualquier señal que pueda indicarnos la presencia de los animales, como huellas frescas o removimientos en el terreno. Cuando se avista un jabalí, es importante actuar con rapidez y precisión. Al ser un animal muy veloz y con buenos reflejos, es fundamental apuntar correctamente y disparar en el momento adecuado. Un fallo en este punto puede hacer que el jabalí escape y se pierda la oportunidad de caza. En resumen, la técnica de caza del jabalí al salto requiere de preparación, conocimiento y habilidad. Elegir el lugar y el momento adecuados, moverse con sigilo, y actuar con rapidez y precisión son los secretos para tener éxito en esta emocionante modalidad de caza. Cualquier animal, incluidos los humanos, puede tener enfermedades y transmitirlas a otras especies. Sin embargo, para que se produzca un contagio, se tienen que dar una serie de condiciones. Por ejemplo, ingerir la carne del animal cuando está contaminada, sufrir una mordedura, o estar en contacto con sus fluidos o sus heces, principalmente. Aunque estas situaciones son poco habituales en el caso de este animal, sigue habiendo una preocupación generalizada por las enfermedades del jabalí o de cualquier otro animal que se encuentre en las mismas zonas en las que residimos. Hay que recordar que perros y gatos, que habitan en nuestros hogares, también tienen el potencial de transmitirnos una enfermedad, que se conoce como zoonosis. Y por la cercanía del contacto, la probabilidad es mayor. Para evitar la transmisión cuando se trata de animales salvajes, se recomienda mantener la distancia con ellos cuando están próximos y separar los hábitats. Pero este es precisamente el problema actual. Los bosques, que son el lugar donde residen, están continuamente amenazados. Y al no tener un depredador directo, su población está creciendo de forma desenfrenada y se acercan a las urbes en busca de alimento y refugio. Es así como se incrementa el riesgo de contraer las enfermedades del jabalí. Hepatitis C. Es una enfermedad hepática ocasionada por un virus. El contagio se produce por aguas contaminadas con restos de heces infectadas, o por consumir carne de animales contaminados. La infección suele pasar en unas semanas, pero existe el riesgo de que derive en una insuficiencia hepática muy grave. Los síntomas son falta de apetito, náuseas, dolor abdominal e ictericia. Mal rojo. La bacteria Erysipelotrix russopatiae produce infecciones en el organismo, y es otra de las enfermedades del jabalí. Se la conoce como erisipela porcina, y se transmite por vía cutánea a través del contacto con animales que están infectados. Pero no solo afecta a los jabalíes, sino también a los cerdos, a los que genera problemas reproductivos y septicémicos, con independencia de la edad que tengan. Infecciones bacterianas. La salmonela, Escherichia coli,
Campylobacterolactosphaeres son infecciones bacterianas que se producen por el consumo de alimentos que están intoxicados. Las causas son varias, pero suele deberse a que no han pasado por los controles sanitarios pertinentes o porque no han sido cocinados de la forma adecuada. Los síntomas más comunes suelen ser problemas gastrointestinales, que pueden ir desde leves hasta muy graves. Por eso, se deben tratar con rapidez para que no vayan a más. Triquinosis. La triquinosis es una enfermedad que está causada por la ingestión de una larva. Esta se instala en el intestino para reproducirse y termina por invadir el organismo de la persona infectada. Se contagia también a través del consumo de productos cárnicos. Es una de las enfermedades del jabalí más comunes y suele ser contraída por aquellas personas que consumen animales de caza. Una vez que las larvas embrionarias han invadido los músculos, no hay tratamiento específico. Soluciones para prevenir enfermedades. Existen más enfermedades del jabalí, pero dado que los contagios son muy poco frecuentes, es preferible centrar la atención en las medidas que se pueden tomar para prevenir los conflictos con estos animales. Si se trata de animales destinados al consumo, se debe hacer hincapié en su bienestar y en las condiciones en las que se mantienen, dado que repercuten directamente en la calidad de la carne y otros productos y en las enfermedades que pueden contagiar. Para los animales salvajes, se debe limitar el acceso a los espacios donde habitan los humanos. Para ello, se pueden instalar comederos y refugios en los bosques para que permanezcan en el interior de estos. Pero cuando no es posible o el número de ejemplares es muy elevado, se pueden instalar cercados que protejan las zonas vulnerables. Estas pueden ser recintos deportivos, parques y jardines o áreas para el cultivo. En cuanto a las medidas, existen diferentes tipos de cercados que impiden el acceso, de fácil instalación y con sistemas que se adaptan al entorno. También vallas electrificadas y cercados virtuales para carreteras. Además, repelentes olfatorios. Para conocer qué medida es más recomendable en función de la problemática concreta que se tenga, contacta con Faunatec y haremos un estudio personalizado del espacio y las necesidades. Trucos caseros para ahuyentar jabalís basados en olores. Hay muchos trucos caseros para ahuyentar jabalís basados en olores: echar pelo humano, colillas de tabaco, naftalina, colgar trapos con colonia, o empapados en orina de lobo sintetizada. El problema es que estos trucos son de corta duración. Suelen espantar a los jabalís los primeros 2 o 3 días, pero luego los jabalís se acostumbran a estos olores y dejan de ser eficaces. Además, la lluvia disipa /diagonal elimina estos olores, por lo que hay que estar reponiéndolos de forma constante. Si va a colocar alguna sustancia olorosa para ahuyentar jabalís, tenga en cuenta el riesgo de dejar estas sustancias en el campo, con el objetivo de ahuyentar jabalís, y que acaben comiéndoselas otros animales. Respete siempre la legislación medioambiental. Trucos caseros para ahuyentar jabalís basados en sonidos. Entre los trucos caseros basados en sonidos más comunes para espantar jabalís están los de poner una radio por las noches, o poner despertadores programados para sonar en mitad de la noche. Efectivamente, los sonidos son eficaces para espantar a los jabalís. El problema es que si estos sonidos no son lo suficientemente fuertes e intimidatorios como sucede con el sonido de una radio o de un despertador, los jabalís pronto se acostumbran a ellos y dejan de asustarles. Estos remedios caseros para espantar jabalís se han utilizado toda la vida. Pero, hay que tener en cuenta que los jabalís son animales muy inteligentes. En la mayor parte de los casos, ya están acostumbrados a estos trucos y por tanto, su eficacia es escasa. Por eso, estos remedios caseros para espantar jabalís no funcionan a largo plazo. Soluciones profesionales para ahuyentar jabalís. Existen 2 grandes tipos de soluciones profesionales para ahuyentar jabalís. Por un lado están las soluciones basadas en colocar barreras físicas que limitan la entrada de los jabalís en el recinto a proteger. El problema es que, vallar toda una finca supone un gran desembolso económico y en ocasiones, los jabalís, que son animales fuertes y muy tozudos, se las llevan por delante. Hay 2 tipos de barreras físicas contra jabalís. Vallas o cercados para evitar la entrada de jabalí. Consisten en una simple barrera física que limita la entrada de los jabalís hacia el sector cerrado. En
este tipo de barreras es fundamental un buen anclaje con el terreno, para evitar que los jabalíes levanten la malla y creen huecos por donde poder pasar.